gustaría darles las gracias por la oportunidad de tener este espacio de conversación. En nuestra condición de estudiantes nos toca investigar y reflexionar, y dentro de esa investigación y reflexión se generan también muchas conversaciones dentro de nuestro entorno familiar y personal, y bueno, algunos de los temas que nos pueden inquietar o preocupar, pues una de las cosas que surge de manera más recurrente tiene que ver con las redes sociales, la presencia o no presencia, el uso que le podamos dar y las implicaciones que pueden tener. Hemos hecho un ejercicio pues de puesta en común, de reflexión entre todos, y nos gustaría poder compartir alguna de esas inquietudes y escuchar sus reflexiones. Así que creo que podemos empezar con Nuria, que tiene una pregunta o una experiencia que puede compartir. A mi edad todo el mundo tiene redes sociales, porque si no creas exclusión, y eso me lleva a la pregunta de cuando utilizamos las redes sociales, ¿cómo podemos saber si nuestros actos pueden afectar negativamente a otra persona? En primer lugar, bienvenidos a este espacio de comunidad y de crear comunidad, que es el centro, aunque sí sabemos que el punto central es el ser humano, pero sí que un círculo concéntrico muy cercano es la comunidad para nosotros. Si comunidad no existe para nosotros un aliciente de vida, puesto que el ser humano solo no puede evolucionar de la misma forma y de la misma rapidez que las personas que interrelacionan, y de ahí el nombre de nuestro podcast, ¿no? Y las redes sociales, pues, son, o tendrían que ser eso, ¿no? Relación. ¿Cómo nos relacionamos con las redes sociales para que nuestras relaciones con los demás no se vean interferidas, al menos de una forma negativa? Yo realmente poco puedo aportar en esto, ni en casi nada. Sé que lo que falta o me falta por descubrir de la vida es inmenso. Y a mis 73 años lo que tengo es muy poquito, pero además en este aspecto de las redes sociales pues no he participado en casi nada. No ha sido un atractivo para mí, no por despreciarlo ni mucho menos, pero sí porque mis intereses eran otros, como el estudio de la filosofía, la práctica del budismo, la práctica de rituales, el poder ayudar a los demás de cualquier forma que se presentase. Y ese ha sido mi interés, o sea que no sé hasta qué punto yo puedo aportar a este tema, aunque sí que he observado, lógicamente, de mis prácticas diarias es la reflexión sobre las cosas que acontecen a mi alrededor, puesto que no quiero de ninguna forma vivir aislado de la sociedad, sino todo lo contrario. Y por lo que he observado veo que es una materia pues difícil, o sea que no me extraña que tengas estas dudas de cómo, para qué, cuándo, qué intención, qué motivación, todo eso lo tendremos que ir desmenuzando poco a poco, ver las particularidades de cada uno, las lógicas de cada persona, pero especialmente creo que las redes sociales son una herramienta muy útil para el crecimiento, siempre y cuando, como todo, se sepan emplear. ¿Cuánto tiempo debo yo estar con las redes sociales? Pues no lo sé, dependerá del alimento que comes. Si estás 3 horas cada día en unas redes sociales y esas redes sociales son tóxicas, pues mejor estar medio segundo que no 3 horas. Si esas redes sociales son nutritivas para tu camino, para tu crecimiento, para tu conocimiento incluso, no hace falta crecer el conocimiento. El conocimiento lleva a la sabiduría y por lo tanto al crecimiento, ¿no? Pues entonces quizás está muy bien, pero ¿cuándo? Cuando no vayan en detrimento, pues por ejemplo, de la conciliación familiar, ¿no? O de tu alimentación, o de tu ejercicio, o de tu sueño. O sea que será todo un equilibrio, como todas las cosas, en qué es lo que más me interesa en este momento y cómo lo equilibro con las otras cosas que, aunque no me interesen tanto, son factor de crecimiento para mí. Como por ejemplo, pues eso, la conciliación con la familia, ¿no? Si yo por estar mucho en las redes sociales
Y por muy importante, interesante y sabio que sea lo que digan, estoy dejando de relacionarme con mi familia y luego voy a tener al cabo del tiempo un problema con esa familia porque no nos vamos a conocer y vamos a tener que convivir por narices, pues entonces la estoy utilizando mal, ¿no? O sea que es un equilibrio como todas las cosas. El Buda desde siempre ha explicado que el camino del medio es el camino justo. Y lo vemos en muchos aspectos de nuestra vida, que primero nos vamos hacia un lado, luego cuando nos damos cuenta de que aquello no está bien, nos vamos corriendo al otro lado y caemos en el otro extremo, y al final, una vez conocidos los dos extremos, podemos conocer el punto medio. Pero antes de conocer los dos extremos, difícilmente vamos a encontrar un punto medio. El Buda conoció el ascetismo, fue durante años asceta, hasta que vio que aquello no le daba resultado. Entonces buscó una solución, pero hasta que no conoces es difícil. Por lo tanto, integrarse dentro del mundo de las redes sociales es lo que toca, lo que hay, la aceptación de que esto es así en este tiempo, que eso ha venido para quedarse, o evolucionar hacia otras cosas y tendremos otro planteamiento, otras cuestiones, otras preguntas, otros interrogantes, y ya las dilucidaremos luego, pero que han venido para quedarse y por lo tanto se tienen que experimentar. No podemos, debido al miedo de que pueden llegar a dar las redes sociales, no podemos poner la cabeza debajo del ala. Lo hemos de experimentar. Y dentro de esa experiencia, y teniendo en cuenta todos los otros factores de nuestra vida que son importantes, a los que les demos importancia y a los que no, pero que son importantes, entonces equilibrar ese uso de las redes, equilibrar la cantidad, equilibrar la calidad, equilibrar el interés de cada uno, el interés no solo personal del momento, sino en esa evolución que tienes que dar, incluso el interés de la familia. Pues mira, este tema qué interesante, luego mi hermano esto lo preguntaba el otro día, pues le voy a poder explicar, o sea, la colaboración puede surgir también de las redes, ¿no? O sea que es un tema muy amplio en el cual cada uno personalmente tiene que ir recorriendo ese camino y con reflexión, con atención, con análisis de las cosas, irse poniendo en su lugar. Ya sabemos que hay personas que no lo hacen. La mayoría, digo creo porque no uso redes sociales, creo que la mayoría pues no tienen una utilización demasiado correcta desde mi punto de vista, que es la evolución del ser. Pero bueno, las utilizan y para algo les servirá, a la corta o a la larga les servirá también para algo. O sea que no podemos ser impositivos de decir las redes sociales las tienen que utilizar solo tales personas en tales momentos por tanto tiempo. No, eso no se puede hacer de ninguna manera, porque todos no somos iguales. Quizás todos tengamos la ilusión o el ideal de la meta, pero el momento es diferente para todos. Y por lo tanto cada uno, y con los consejos de los asesores, de la familia, de las personas, de los amigos, pues uno tendrá que ir equilibrando esto para que se ajuste a su necesidad y a su ideal. Su necesidad del momento y su ideal a corto, medio y largo plazo. Lamento mucho no poderte ser más sutil. Gracias por la respuesta. Yo entiendo que, claro, la clave está en mantener un equilibrio, ¿no? Pero enfrente las fuerzas que se mueven para captar tu atención son desproporcionadas y no hay una igualdad de fuerza. Entonces, ¿cómo uno puede encontrar la fuerza para justamente encontrar estos recursos para mantener este equilibrio? Sabiendo que enfrente hay toda una maquinaria para desequilibrarte, para que seas más propicio a consumir y estar más tiempo en las redes sociales. Mira, la maquinaria no la sé, pero el desequilibrio es uno de los factores mundiales de siempre en la humanidad. El cambio, el desequilibrio, las intenciones de sectores poderosos en llevar las cosas hacia un lugar o llevar a las personas hacia un lugar o hacia otro. Esas motivaciones que son muy egocéntricas, muy de beneficio personal de algunos que ostentan el poder o que ostentan el mando, eso es lo que nos vamos a encontrar siempre en la vida, siempre. Este es uno más. Hay personas pues, que utilizan las redes sociales para influir en tu mente, para influir en tu economía,
para influir en tu familia, para influir en las relaciones, para influir en todo. Y son intencionadas. Y muchas de ellas mal intencionadas para sacar un provecho pues de alegría para ellos porque las cosas les vayan mal a otros, o de económicas o de cualquier tipo, ¿no? Entonces eso es lo que nos vamos a encontrar siempre. Entonces, ante esto, ¿qué coraza podemos poner? Pues yo creo que la coraza es nuestra propia vida. Si nuestra propia vida está bien dirigida, con unas bases, con un centro, en el cual nuestra principal intención sea el utilizar esta vida para nuestro crecimiento, y procuramos llevar una vida ética, una vida moral, una vida de concentración, de sabiduría, yo creo que ahí mismo ya se hace una coraza, que es una vibración interior que surge, que sin necesidad incluso de reflexión, ya espontáneamente, a priori, surge un rechazo hacia algunas cosas. Igual que en este momento pues tenemos una ética. El Buda ha dicho que la cesta de las 3 cestas del Dharma, la primera es la cesta de la moral y la ética, esa es la única cambiable. Las otras dos, la de la concentración y la sabiduría, son fijas para siempre, para todos los tiempos, para todas las personas, para todos los lugares. Pero la de la ética no, ha dicho que con los tiempos, los momentos, los países pues cambian. Y eso lo podemos ver pues, en sociedades primitivas actuando de unas maneras, ahora se actúa de otra, el siglo pasado era una cosa, hoy es otra, ¿no? Todo eso cambia y nos hemos de ir adecuando a los momentos, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, ver cómo si creamos una ética y una moral lo más universal posible, con una amplitud de conciencia al máximo posible, eso irá creando una vibración, vibraremos a un nivel, el universo es vibración. Y si estamos a 432 hercios, pues todo lo que no sea eso a nuestro oído ya le va a sentir disonante. Ya no te digo nada de la captación energética de las personas sensibles, un rechazo, ¿no? Respetando a los demás que tienen esas opciones, empatizando, sí, pero para mí, en este momento, no quiero un café. Porque he acabado de comer hace rato, porque no dormiré, por lo que sea. ¿Y estoy despreciando el café? No, ni mucho menos. Me tomo mi café por la mañana, a mi hora, ¿no? A la hora que yo creo que es bueno para mi cuerpo, a la hora que me va bien para una serie de cosas, pero después de comer no me tomo café porque no me va a dejar dormir. Pues esto es lo mismo. Las redes sociales me interesan, siento feeling, siento una atracción. Entonces, esa atracción se va a dar en el nivel de tu vibración. O sea que habrán personas que por una vibración baja se sientan atraídos por unos temas, por unas exposiciones o formas de exposición, y habrán otras que por su evolución interna rechazarán esto. No, no me siento a gusto con esto, igual que esta película no me ha gustado. Uy, pues a mí me ha encantado esta película, pues que estáis vibrando de forma diferente y os atrae más una cosa y el otro la atrae más. Mejor esta que esta, no vamos a entrar ahí. Ahora, si tú me dices cómo me puedo poner un escudo, una coraza, contra cosas que pueden ser tóxicas para mí, tú tienes que empezar a no ser tóxico contigo para que eso mismo cree una vibración que impida que la toxicidad llegue. Y si llega, que sepas distinguirla inmediatamente y no participar de eso. Pero sobre todo, con respeto a los demás, que a lo mejor sí que necesitan eso en este momento. ¿Para qué? Para aprender. ¿Para qué necesitó el Buda pasar por ser asceta? Lo necesitó para descubrir que eso no era. Y hasta que no escuchó al que tocaba la cítara, el maestro que le decía a la niña, si pones la cuerda muy tensa, se romperá. Si la pones muy floja, no sonará bien. Y ahí fue donde él dijo, camino de en medio. Es lo mismo. Voy a ir investigando, voy a ir viendo, pero voy a ir trabajando en mi interno para que vaya creando una energía, una vibración, en la que ya haya cosas que
De entrada se alejan, otras que se acercan pero las descubro y otras que dejo pasar porque yo quiero dejarlas pasar porque van a ser beneficiosas para algo, para mí y para mi entorno. Creo que está ahí, el prepararse uno internamente. No entiendo, no veo, no sé otra forma de prepararse. Porque las lógicas, cada uno tiene las suyas, porque las motivaciones, cada uno tiene las suyas y pueden ser muy diferentes, porque los ideales pueden ser millones diferentes de ideales. Entonces, la preparación de la vibración o es 432 hercios, o es 450, o es 800, y ahí no hay error posible, porque esto es medible. ¿Cuáles son tus intenciones? Uy, las intenciones, ¿cómo las medimos? Las motivaciones, ¿cómo las medimos? A los hercios los medimos. ¿A cuánto estoy vibrando yo? Creo que esa es la única explicación que puedo dar, o la única respuesta. Pues yo, escuchándole, me surge una duda, porque pues, sí entiendo y me resuena mucho el concepto de la responsabilidad personal y de que esté en nuestro ámbito de, digamos, de reflexión y de trabajo. Pero me preocupa o pienso que no todo el mundo está preparado y estos son instrumentos, como decía Karel, que están diseñados de una manera, no sé si perversa, pero con un propósito muy claro de digamos, de desviarte, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esto te pilla con un bajo nivel de preparación? Estamos hablando, por ejemplo, en las familias, tenemos siempre esa preocupación, digamos, con los más jóvenes, porque entendemos que quizá todavía no has desarrollado esa madurez de toda tu experiencia de vida, a pesar de que haya otras digamos, vidas pasadas, etcétera, pero ¿qué pasa cuando esto te pilla no con los mismos recursos que pueda tener otra persona para interpretar eso y poder gestionarlo? Porque... Sí. Mira, nuestro sistema educativo intenta hacer mucho énfasis y partir de, primero, la identidad, del conocer y vivir cada vez una identidad más amplia, de no dejarse llevar por identidades pequeñas. Todo eso es para nosotros causa de enfrentamiento entre unos y otros. Por lo tanto, esa identidad se tiene que ir abandonando, esa identidad humana o de persona, ir adquiriendo cada día identidades más amplias hasta llegar a la identidad del ser. Yo soy un ser de luz, y punto y se acabó. Y después, el segundo paso, después de crearse una identidad, es la aceptación de las cosas. Las cosas están por algo, el universo funciona de alguna manera y las cosas vienen por algo. Y si ese algo lo sabes utilizar, siempre será para mejor. Y si no, te seguirá machacando hasta que consigas darte cuenta del porqué y venga la solución. Entonces, la persona que no está preparada, lo que tiene que hacer es prepararse. ¿Qué le vamos a hacer? Es así, es la aceptación. El Buda dice, venimos con 3 venenos, ignorancia, odio y aferramiento o deseo. Y no sé por qué, dice el Buda. Pero pues eso es lo que hay. Entonces aceptamos eso y empezamos a trabajar. Entonces, ¿qué me coge a mí si estoy un día paseando por la playa y me quiero bañar y no llevo el bañador puesto? Pues no me puedo bañar, o a menos de que haga un espectáculo, ¿sí? O si viene un tsunami y no tengo camino para recorrer para arriba, ¿qué pasa? Pues me voy a ahogar. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen las redes y no estamos preparados? Pues van a ser tóxicas para ti. Entonces, ¿de qué se trata? De educarse. ¿Y todo el mundo quiere educarse? No, eso es una libertad que tenemos. Educarse en el sentido de que lo empleamos nosotros, ¿no? De ese tipo de educación, de aceptación, de identidad, etcétera, etcétera. Esa educación, no la que a las personas le viene normalmente a la cabeza, como son colegios, universidades, etcétera, no. La educación, el saber dónde estás, el saber quién eres, el saber dónde vas, el saber de dónde vienes, o al menos reflexionar, analizar, contemplar sobre eso, pero ese camino. Si te ha cogido el tsunami sin eso, pues te va a atrapar el tsunami y lo tienes que aceptar. ¿Por qué? Porque antes no te has dedicado a lo que realmente te tenías que dedicar. ¿Por qué? Porque no era el momento. Porque no habías aprendido o no habías ni siquiera pensado de que podía venir un tsunami. Y eso es normal y es lógico. No nacemos educados. Unos nacemos con una tendencia que viene de otras vidas, otros nacemos con otras tendencias que vienen de otras vidas, y ahí vamos haciendo el movimiento de crecer. Pero lo que a uno les coge hoy sin preparación, a mí me cogerá mañana otra cosa sin preparación, porque estoy preparándome para las cosas.
A mí este podcast que estamos grabando hoy me coge sin preparación de muchas cosas. Yo no soy un gran investigador sobre redes sociales ni sobre... No, y en todo caso tengo una experiencia limitada sobre lo que yo he querido que en mi vida sea mi educación. Y lo expongo por si a alguien le interesa. Abro mi cárcel interna y surge esto por si a alguien le interesa. Y el que no le interesa, pues apaga el locutorio o coge, si está aquí, y coge y se va tranquilamente y no pasa nada. Pero ese recorrido es la libertad de cada uno. ¿Hasta qué punto la libertad? ¿Hasta qué punto? Al que no le ha venido la idea de educarse, ¿era realmente libre de ir hacia el camino de la educación? No lo sé. ¿Eres realmente libre de tus pensamientos? ¿Y de dónde vienen tus pensamientos? Y vamos a salir a la calle con pancartas de libertad, libertad, vamos a trabajar primero esto, que nos capacitará para entender otra cosa y que nos capacitará para en segundo momento salir a pedir unas libertades cuando hayamos conseguido las que primero nos pertocan. Y trabajando eso, con seguridad, que da pena, que surge la compasión porque hay personas que se están hundiendo en la miseria tóxica. Sí, también me surge la compasión al ver las guerras, al ver los ancianos cómo mueren sin desvalidos, al ver las madres, los padres que mueren en la guerra, al ver los niños cómo son maltratados, me surge la compasión por todo esto. Me surge la compasión del que no tiene la educación necesaria para llegar, pero esa es la aceptación, el mundo es así. Es samsara, es un mundo impermanente, un mundo insatisfactorio, y esa es la realidad. ¿Qué podemos hacer por eso? Vamos a hacerlo. Estamos teniendo este coloquio, estamos dando nuestro tiempo para discutir, para llegar a consensos, para aprender unos de los otros, no vosotros de mí, yo de vosotros. Los que nos pueden estar después escuchando en el podcast, pues a lo mejor pueden aprender algo, ojalá. O a lo mejor nos pueden dar clases, ojalá y nos pongan alguna reseña de decir, oye, esto, ¿por qué no lo miráis desde este punto de vista? Reseñas positivas, claro, aunque sean críticas, pero positivas. Todo eso es lo que nos lleva a una experiencia de vida que puede ser buena, mediana, mala, pero es lo que hay. Y por algo será. Y por algo bueno será, digo más, por algo bueno será. Porque siempre de todos estos tropiezos, aunque tengan que ser muchas veces en la misma piedra, a la larga siempre vamos a sacar un provecho, siempre vamos a aprender algo. Aunque sea que la puerta no es esa, vamos a aprender algo, siempre. Y en esa esperanza es en la que trabajamos desde el monasterio para crear una comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos unos ideales. ¿Y esos ideales son los mejores? Pues no lo sé. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo pesamos? Esos ideales nos están sirviendo para hacer nuestras vidas un poquito mejores que antes. Y la experiencia de mañana nos servirá para pasado mañana. Y así sucesivamente. Iremos cambiando de forma de pensar, iremos evolucionando, si realmente es lo que queremos. Si lo que queremos es involucionar, también lo conseguiremos. Pero incluso aquellos que quieren involucionar y ser malvados, incluso esos aprenderán algo de esa maldad. Llegará el momento que aprendan que esa maldad no es buena, porque no les ha gustado para ellos cuando les toca recibirla. Les ha gustado cuando les ha tocado darla a los demás, la maldad. Pero cuando les llegue a ellos esa maldad, mira, no me gusta, y yo lo he hecho con otros. Y a lo mejor les costará una encarnación, a lo mejor les costará 100 encarnaciones, a lo mejor 1000. Pero al final, ese ser acabará evolucionando. Porque ese es el destino del ser humano, evolucionar. Por lo tanto, en ese caso, pues, intentar educar, si te lo piden, ¿qué puedo hacer? Contestar como yo estoy haciendo ahora, yo contesto. Mirar de no cometer errores, al transmitir cosas que realmente las sepas. Mirar de que esa ascendencia hacia otro que te pide algo no genere un orgullo en ti de superioridad. O sea que también es un aprendizaje para la persona. Si está evolucionando es un aprendizaje, que le pregunten o que le digan, es un aprendizaje de mantener muchas cosas a raya, ¿no? Y si puedo ser útil en algo, pues lo soy. No salgo o no voy a salir a limpiar la casa del vecino si la mía no sé cómo limpiarla.
o si soy abandonado en limpiar mi casa. Y todas esas cosas nos sirven y todo es evolución. Y quisiéramos evolucionar de una forma que no fuera tan de sufrimiento, pero vuelvo a lo mismo. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Gracias. A nivel colectivo, ahora en el momento en el que estamos, maestro, leíamos que se ha multiplicado la enfermedad mental. En particular hay muchos datos en poblaciones jóvenes, pero en general podemos decir que ha crecido mucho en los últimos años y hay muchos estudios que lo asocian con el uso de las pantallas y de las redes sociales, entre otras tecnologías. Nos preguntábamos también cuál es la causa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aprender a nivel colectivo por este sufrimiento, ¿no? Es un sufrimiento que podemos tener más o menos cerca. Yo creo que a nivel colectivo y a nivel personal lo que hemos de aprender es educación. Si somos personas, tal y como vuelvo a decir, tal y como nosotros entendemos la educación global, difícilmente vas a caer en manos de las redes, difícilmente no vas a distinguir una cosa tóxica y difícilmente vas a llegar a un trastorno mental por eso entonces, porque no las vas a utilizar para según qué cosas, las vas a utilizar para otras provechosas, que tienen mucho de provechoso las redes sociales. Entonces es educación. ¿Cómo se educan las personas, niños, medianos, mayores, para tener una vida satisfactoria? No libre de sufrimiento, porque eso es imposible en Sánsara, pero sí más satisfactoria. Como mínimo al irte a dormir, pensar que esa vida, esas 24 horas de vida que has empleado, han servido para algo. Irte a dormir con esa tranquilidad. No he tirado, no he vendido mi vida, no la he regalado, no, la he utilizado para lo que he venido a hacer, que es crecer. Entonces, si estuviéramos educados, no habrían esos peligros, ni otros muchos, ni ninguno de los otros peligros. Entonces, la base de todo, si vamos a buscar como las últimas tendencias médicas que hay de la medicina funcional y todas estas cosas, que ya se dejan de ir al trocito del cuerpo que te hace daño para curarte ese dolor y van a ver cuál es la causa de esto, cuál es la causa de las causas de las causas de las causas. La falta de educación. ¿Y esa falta de educación qué es? El desconocer el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué es la vida? ¿Qué es lo que siento dentro? Escucharse un poquito más. Muchas veces he dicho que llegamos a la vida sin un manual de instrucciones, ¿no? Que tenemos una diferencia de inferioridad con la lavadora, que viene con su manual de instrucciones. Y ciertamente es así, pero no es así. Sí que venimos con un manual de instrucciones, que es la sensibilidad. Todos, cuando venimos al mundo, tenemos sensibilidad, pero inmediatamente, debido a que se abren nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, y empiezan a influir en nosotros nuestros padres, nuestros amigos, etc., esa sensibilidad se pierde. Entonces, en ese momento empieza la falta de manual de instrucciones. Entonces ya entran manuales de instrucciones de lo que nos dicen los ojos, de lo que nos dice el tacto, de lo que nos dicen nuestros padres, que no son nuestro manual de instrucciones, que no tienen por qué serlo. Y el primero, el primogenio, esa sensibilidad de lo que debo hacer o no debo hacer, que la traemos, esa se pierde. Si no perdiéramos eso, tendríamos capacidades inmensas, como las que puede desarrollar un yogi. Un yogi se vuelve niño, se vuelve, no puedo decir deseducado en el sentido que yo empleo educación, pero sí desinfluenciado de sus ojos, de sus oídos, de sus padres, de su familia, de su tiempo, quita todo eso, se vuelve niño y a partir de ahí empieza a sentir lo que realmente él necesita. ¿Cuál es su experiencia en la vida? ¿Cómo la debe afrontar? Un yogi lo que hace es eso, quitarse todos esos ropajes que le han ido poniendo desde el momento que nació. Hay una cuestión que quisiera añadir al respecto. En cuanto a la referencia que Lucía compartía, ¿no? Que una de las referencias que aquí en el trabajo del instituto, en la investigación en cuanto a los efectos que está produciendo todas estas cuestiones, siempre nos referimos al británico James Davis, ¿no? Y que creo que ella apuntaba por esa referencia, ¿no? En su publicación de Sedados mencionaba que en los últimos 40 años se
se habían crecido un 500% las enfermedades mentales en el Reino Unido. Probablemente eso podría ser extrapolable a la mayoría de los países del primer mundo. El fenómeno de las redes sociales no se remonta a los 40 años, se remonta a los últimos 20 años y quizá más concretamente 15, 10 últimos años. Este psiquiatra sostiene que en su experiencia y los estudios realizados las problemáticas de ansiedad, depresión, estrés y el consumo de fármacos para poder apalear o hacer choque a esos problemas no responden quizá en la plataforma social o las plataformas sociales, sino responde a problemas de orden social, o sea, y a políticas de orden social que tienen que ver más con la convivencia, la vida en común, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todos esos asuntos que se viene tratando mucho, y hay que si adolescentes con 16 años, acceso a un teléfono sí, a un teléfono no. Bueno, hago memoria, hemos sido jóvenes algunos antes, ¿no? No existía las redes sociales, pero sí que existía una publicidad no subliminal, directa y seductora, por ejemplo, para el tabaco. Bueno, esto no lo conocéis, pero algunos no lo conocéis, pero había una publicidad para ser adulto, ¿no? Y para ser autosuficiente, ¿no? Pues el consumo de tabaco estaba asociado a la emancipación del individuo, en fin, etc., ¿no? Bueno, en esa carrera que podríamos decir que eran prácticas abusivas, de trampas o, en fin, maneras de embaucar, ¿no?, al consumidor y llevarlo a, pues todo esto está más que legislado y regulado. Ha habido una batalla importante de la industria del tabaco o la sanidad con respecto, o los sistemas sanitarios garantistas con respecto al tabaco, y ya no se puede practicar ese tipo de publicidad, está prohibido. La presión fiscal sobre el consumo es bárbaro. O sea, es un lujo para un ciudadano de pie, mileurista o de renta baja, es un lujo el consumo de tabaco. Y además los paquetes te lo dice explícitamente que mata y que sí, el consumo del tabaco, habiendo estado legislado, regulado, y sí, ha crecido. Los consumidores no decrecen, sigue habiendo nuevos consumidores y no variado, ¿no? Entonces, bueno, digo por lo de las redes sociales, ¿no? A veces lo fácil es, sin ninguna duda, hay prácticas abusivas o aprovechando que no hay una legislación y demás, pero luego, con vista de perspectivas, en resumen, son muchos otros factores. A lo mejor a la hora del método científico, esto que hablamos tanto, ¿no? Claro, hay que esperar la evidencia científica, con el paso del tiempo en la ciencia, en más de una ocasión, en muchas más de una ocasiones, diagnósticos de hipótesis, porque había multifactores que no se estimaban ni se contemplaban, y por lo tanto, pues realmente cuáles son las causas, ¿no? Me venía esto en mente teniendo la respuesta del maestro, ¿no?, en cuanto a que el asunto no es la legislación, ¿no? El asunto no es la norma, el asunto no es ir a por los malos y por los villanos, que evidentemente pues, en fin, no hay que dejarle rienda suelta a la malicia, al abuso y ningún tipo de este asunto, pero que la solución realmente al final, pues, tú no le puedes poner remedio al mundo, solo le puedes poner remedio a tu descontrol, a tu desequilibrio, etcétera, ¿no? Y eso supongo que es lo que está apuntando Rinconchero. Pues, el único remedio real es una verdadera educación, entendiendo educación como el desarrollo del ser en su plenitud, ¿no? Porque además es una preparación que, como te he dicho antes, va a las causas, ¿no? Entonces, eliminando esa causa, eliminas infinidad de factores, en los cuales te puedes encontrar en las redes sociales, o al salir de tu casa por la mañana, o al entrar en una discoteca, o al ir a un templo de cualquier tradición, ¿no? Ahí te puedes encontrar lo mismo que en las redes sociales, te puedes encontrar personas embaucadoras, ladrones, asesinos, te puedes encontrar de todo en cualquier sitio. Por lo tanto, no está solo la cuestión en fortalecerse ante las redes sociales, está la cuestión de fortalecerse ante la realidad de la vida.
Y el único sistema que yo conozco es el crecimiento, que hay múltiples vías, que hay múltiples caminos para hacerlo. Nosotros hemos escogido el budista, pues porque es el que más nos atrae o entendemos o nos complace o nos sirve, lo que sea. Pero eso no quiere decir que sea el mejor. El mejor para cada uno es el que es bueno para él. Pero el pico de la montaña todo es el mismo para todos. El crecimiento máximo de conciencia es el mismo para todos. A que tú vayas por un camino porque vas con las botas adecuadas y tal, y tú vas por otro camino porque llevas esquís y ahí está nevado y te va mejor. Así es que es igual. Y eso es, aparte, es lo del principio, la creación de una identidad universal, ¿no? Una identidad de ser. Entonces, ¿qué enfrentamiento voy a tener con un buen practicante católico? Ninguna. ¿Qué enfrentamiento voy a tener con un buen practicante musulmán? Ninguna. ¿Qué contradicción o enfrentamiento voy a tener con un judío? Ninguno. Porque todos estamos buscando la verdad por caminos diferentes y con respeto a los demás. Ahora, cuando eso se lleva al terreno del ego, al terreno de la posesión única de la verdad la tengo yo, entonces ahí ya tenemos enfrentamientos con todo el mundo. Porque es que la verdad no la tienen ni los católicos, ni los judíos, ni los cristianos, ni nada. No la tiene nadie la verdad absoluta. Cada uno se acerca a esa verdad de la forma que le parece más idónea para él. Pero decir, no, como a mí me vea bien, yo en 40 años que llevo ejerciendo de maestro, nunca jamás nadie podrá decir que le he insinuado siquiera que se haga budista. Si a él le ha apetecido, si a él ha creído, si él ha entrado, a lo mejor una persona que entra por primera vez al monasterio, ¿cuántas veces nos lo han dicho? He entrado y me he sentido como en mi casa, vale, pues esta es tu casa. He entrado y esto me causa rechazo, porque fíjate tú los budistas con un palacio aquí, ¿qué hacen? Y me he ido corriendo, pues ese es tu camino, correr, y ya está. Porque si lo único que has mirado es eso, pues... Ahora, que lo otro que has mirado es para seguir ahondando y... Entonces, perfecto. Y si no, pues también, si es que no pasa nada. Si es que no pasa nada. Hay una formulación que Carlos, que es noble, ¿no? Cuando planteabas antes, ¿no? De, claro, pues esa sobreprotección, ¿no? A los seres queridos, que son más vulnerables, que no están preparados. Claro, preparados no estamos ninguno. ¿No? O sea, que realmente se sobreentiende la intención, ¿no? Protectora, esa responsabilidad del padre que puedes haber adquirido y se te habrá inculcado socialmente de lo que es ser un padre, ¿no? Y a veces se subestima la inteligencia de los hijos, ¿no? Pero que esa protección que tiene que ver más, y por eso Rinpoche apuntaba subliminalmente alguna referencia de experiencia de algún adulto, muy adulto, ¿no? En que su relación con las redes sociales pues no es muy saludable. ¿Con qué autoridad puedes...? Sí, entonces lo que hablamos muchas veces, lo que pasa es que nos cuesta llegar a esa lógica, ¿no? Que la única ofrecimiento o lo que puedes dar a los seres queridos y a los no queridos es tu ejemplo, ¿no? Y ahí es donde te puedes proteger. Pues, si tú eres exigente en cómo te relacionas con las redes sociales o con cualquier cuestión y eres coherente, no tienes que esforzar mucho sí, otra cosa es que aunque haya sido ejemplar, pues los seres cercanos no han querido tomar debida nota y han escogido su camino y pues han necesitado experimentar eso, ¿no? Pues hay algunos que necesitamos unas cosas y otros otras, ¿no? Que forma parte del aprendizaje. Evidentemente el sufrimiento, buscarlo no es lo deseable, pero evitarles el sufrimiento a las personas, que es el regulador en el aprendizaje, tampoco acaba siendo realmente eficiente.